Plan Informativo, ¿cómo están? Yo soy Katia Tapia y el día de hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio a una autora que tiene libros que son bestsellers y que hoy será un espacio para platicar con todos nosotros aquí en Plan Informativo. Hoy le doy la bienvenida a Mónica Castellanos. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Katia, encantada de estar con ustedes aquí en Plano Informativo y bueno, pues muy contenta de platicar de mi última novela, que es El aroma de los anhelos y bueno, pues feliz. No, hombre, nosotros estamos mucho más contentos de tenerte por aquí, Mónica, porque la verdad es que sí, traes nuevo libro y la verdad es que nos gustaría mucho que platicáramos pues un poquito sobre este tema. Como tú lo decías, El aroma de los anhelos, que es un libro tuyo, que es tu bebé, va saliendo prácticamente, y es una novela histórica. Entonces, pues la verdad es que yo me quiero regresar, ahora sí que hace algunos años cuando comenzaste a escribir esta novela, para preguntarte cómo surge, de dónde surge esta idea de crear El aroma de los anhelos. Surge, Katia, por dos aspectos principalmente. Uno de ellos es la inquietud de dar un lugar a las mujeres que a lo largo de la historia y sin haber sido grandes personajes, pues México ha dejado a la sombra. Son mujeres que con su trabajo y con su esfuerzo han forjado nuestro país. María Treviño, que es el personaje principal, representa a cada una de ellas. Son mujeres que están en la fábrica, que están en el hogar, que están en el campo. Y lo hace desde el norte de la República, este lugar alejado donde se gesta la revolución y ese es el escenario principal. Entonces, bueno, estas mujeres como los clubes del Partido Liberal Mexicano o mujeres como Matilde Montoya o Hermila Galindo, que son personajes que la historia ha dejado en lo oscurito, en la sombra, y que yo de alguna manera pues quiero rescatar a través de esta novela. Oye, sí, la verdad es que es una novela que tiene mucho para dejarnos y también me gustaría que platicaras un poquito acerca pues de cómo construiste estos personajes. Digo, obviamente son dos personajes principales con una historia pues también, se puede decir romántica también de alguna manera y también pues que no se pueden perder al leerla, pero ¿cómo los fuiste construyendo? Obviamente tienes más personajes que van entrando en el camino de esta historia, pero por ejemplo los personajes principales, perdón, ¿cómo los fuiste construyendo a lo largo de estos años que empezaste a escribir? Sí, pues mira, en esto que te comentaba de lo de los clubes del Partido Liberal Mexicano, al hacer la investigación, Katia, yo descubrí que las mujeres en esa época, estamos hablando que esta novela se desarrolla 4 meses antes de la Revolución. Uh-huh. Y en ese entonces, bueno, ellas participaban muy activamente como correo, participaban también en la propaganda, llevaban panfletos a las fábricas, los llevaban escondidos entre la ropa, los distribuían a los obreros a la salida de las fábricas. Es decir, tenían una participación muy, muy activa y eso, bueno, pues nunca se les reconoció, no se les reconoce. Y de alguna manera eso me inspira a mí en la creación de este personaje femenino, que es una de las características que tiene María. Es una jovencita de apenas 15 años, que va a cumplir 16, está por cumplir 16 años, y tiene esta inquietud. Ella lucha por el voto femenino y por la participación de la mujer en la política. Y entonces de esta manera es como yo construyo a lo largo de la novela esta personaje, esta jovencita que se revela de alguna manera también en la sociedad regiomontana, que es donde ella está inserta, y que tiene unas normas tan estrictas y tan sofocantes que yo pues de alguna manera reflejo en una metáfora, que es el corsé, ese corsé que aprieta, que de alguna manera nos quita el aire. Sí, quita el aire, te sofoca. Y bueno, yo creo que de alguna manera, no sé cómo veas tú, Katia, ya ahorita en nuestra época, pues está bastante más relajado, pero generaciones anteriores se la dieron muy difícil, mucho, muy difícil. Así es, Mónica. Y la verdad es que también de esto quería platicar un poco también contigo, acerca de esta novela, porque a mí, en lo personal, se me hizo una novela muy interesante, porque tú nos haces ver que lo que nosotros ahorita como mujeres tenemos derecho, hay un precedente de otras mujeres que estuvieron luchando para que nosotras, por ejemplo, el día de hoy podamos votar. Entonces, creo que traes un mensaje muy importante para estas generaciones. Digo, como tú lo mencionabas hace unos segundos, pues ya digamos que las cosas son un poco más, pues, relajadas de alguna manera, pero pues seguimos todos los días luchando contra la igualdad, contra, pues, el machismo. En fin, es una lucha diaria y constante de todas las mujeres. Y eso creo que es muy importante que también lo platiques y lo reflejas también en este libro,
que pues por lo que tenemos hoy las mujeres y lo que gozamos hoy de nuestros derechos es porque hay unas mujeres detrás y desde hace muchos años están luchando por nosotras. Así es, y fíjate, mencionaba yo hace un momento a Armila Galindo. Armila Galindo fue un personaje también que en su momento, en 1917, ella se inconforma porque las mujeres no podíamos votar. Y el voto se logra hasta 1953, o sea, tenemos muy, muy poco realmente de que las mujeres pudimos salir a las urnas. Allí, pues hace un par de días, o sea, hace una semana que tuvimos esa oportunidad de ejercer nuestro voto, y sin embargo, como bien mencionas, se lo debemos a estas mujeres que hace apenas un siglo, pues todavía ellas luchaban y se inconformaban porque no tenían ese derecho tan fundamental de elegir a sus gobernantes. Entonces, bueno, ese es uno de los personajes. El otro personaje es un médico, Katia, y este personaje nace por una situación personal. En el 2014, en el 2013, yo pasé por una enfermedad muy grave, y el grupo de médicos y enfermeras que me acompañaron, yo había decidido ya no escribir. Y ellos fue un acompañamiento tan empático, tan cariñoso, tan cercano, y uno de ellos en particular pues me animó a que volviera a escribir. Y en gratitud, como una muestra de gratitud, dije, bueno, yo voy a crear un personaje donde se muestre esa vocación que va un poco más allá, que no se conforma únicamente con el plano profesional, sino que tiene esa entrega hacia los pacientes, y ese es el personaje del médico, Daniel Chapman. Pero lo quise ubicar como, se me antojaba una novela de época, donde este médico viviera el honor que ha llevado al extremo. No lo veía yo como una novela actual, porque si bueno, ahorita los jóvenes les dices que es el honor, igual y no entienden, o sea, es algo como que quizá en muchos ambientes no es algo que se viva. Claro. Y de alguna manera, bueno, pues se me decía también que era un personaje que se podía crear y mejor en una época, como un ambiente histórico. Entonces, ahí el reto fue crear un personaje femenino joven con estos ideales, claro, enamorada de un médico que le dobla la edad, con estas características tan de vivir el honor así a toda prueba, o sea, llevado al extremo, y que se mantuviera un equilibrio entre el romance y el contexto histórico, el ambiente histórico. Era un contexto complicado, porque volvemos a lo que tú mencionabas, era una diferencia de edad considerable, y pues bueno, digo, en los 1910, ¿cómo crees? O sea, para nada, eso no podría existir. Bueno, de alguna manera lo vemos ahorita, Katia, como algo así como que nos asusta, pero ya en la investigación, ¿sí? Las mujeres las casaban desde más chiquitas. Yo me quedé asombrada, Katia, hace poco oímos una noticia que nos estremeció, y fue que las niñas en Guerrero y en otros estados de Chiapas también las daban en matrimonio, las vendían, ¿sí? Niñas y jovencitas que eran vendidas en matrimonio. Bueno, eso viene sucediendo desde hace muchísimos años y desde el siglo pasado también, y en todos los niveles sociales, y sucedía desde los 13 o 14 años. Entonces, las mujeres sabían que no iban a tener la libertad para decidir con quién se iban a casar. O sea, que sus matrimonios iban a ser arreglados en aquella época, y lo hacían desde muy jóvenes. Entonces, ellas como que crecían ya con esa idea, ¿no? De que me van a casar con alguien, a ver con quién eligen casar. Entonces, de alguna manera, bueno, pues todo esto tenía que ir embonando para que fuera en nuestra época creíble y junto con los personajes. Y bueno, yo creo que finalmente se logró. La verdad es que sí, la verdad es que nos platicas una historia muy bonita, una historia de época, una historia que yo tengo que confesar que a mi mamá le encantó, y que de verdad a chicas, a grandes, a cualquier edad, creo que es un libro que se necesita leer, que en estas épocas tan complicadas, y que también vuelvo a lo mismo, a que las mujeres hemos luchado poco a poco alrededor de los años por diferentes situaciones, por derechos, por voto, en fin, por muchas cosas, y que ahora las mujeres actuales, niñas, jóvenes, niñas todavía más chicas que yo, más grandes que yo, se atrevan a leer este libro, que conozcan lo que pasó hace muchos años, y que lo que tenemos ahora no fue pues por obra y gracia de Dios, sino que fue una lucha constante de las mujeres. Así es, no fue gratuito. Entonces, esta novela es muy interesante porque, como bien comentas, las mujeres que lo tienen más cercano, es decir, que parte de su vida
vieron que esto sucedió, se van a poder identificar. ¿Por qué? Pues porque vieron que parte de su vida les tocó quizá no el cambio en su momento, pero sí a sus mamás. O sea, quizá ellas vieron que sus mamás les contaban, ajá, ¿verdad? ¿Cómo fueron estos cambios que sucedieron en México? Y a las más jóvenes como tú, Katia, entonces van a ver que esta libertad de la que viven no fue gratuita, que tuvo un costo, y ese costo está aquí. Y es el caso de este personaje, María Treviño, que, bueno, sin contarles demasiado, pues vemos cómo ella se compromete, y se compromete por completo por llevar a cabo sus ideales. Y la verdad es que sí, es una novela muy bonita, una novela que de verdad vale la pena de leer. Y me voy a pasar un poquito más al plano en el que me platiques un poquito, Mónica. ¿Qué fue en ti o quién fue el autor que en ti fue parteaguas para que tú decidieras hacer novela histórica? Bueno, fíjate que cuando yo estaba joven, Katia, hace poquito, claro, claro. Bueno, principalmente hubo un autor que a mí me gustó muchísimo, que era Germán Gess. Eso yo lo empecé a leer cuando era adolescente, y la cuestión filosófica a mí me encanta, me gusta muchísimo este cuestionamiento hacia la naturaleza humana, y vas a ver que mis personajes siempre hay esta lucha, o hay esta cuestión de personajes que luchan consigo mismos, ¿verdad? Que luchan por lo impuesto, que luchan con lo que tienen que hacer, que luchan con ellos mismos. Y por otro lado, yo me encontré con la novela histórica con un autor que se llama Robert Graves, que escribió Yo, Claudio, y con Taylor Cadwell, que escribió La columna de hierro, que era la vida de Cicerón, que escribió Médico de cuerpos y almas, que escribió El gran león de Dios, que era la vida de San Pablo. Y entonces yo ahí descubrí que a mí me gustaba la historia. La historia que cuando estaba en secundaria a mí no me encantaba, porque era aprenderme de memoria fechas y datos y asociarlos a una columna donde venía qué fecha había sido la revolución, y acá decía el dato, y entonces eran los paréntesis por un lado y las fechas por el otro. Y cuando yo tuve en mis manos una novela histórica, yo encontré que me gustaba la historia, pero que me gustaba que me lo contaran así, en una novela. Y desde entonces, bueno, me hice aficionada, claro, ¿verdad? Y de alguna manera, sin yo estar pues comprometida exclusivamente con este género narrativo, de alguna manera tengo ya dos novelas históricas, que como es Aquellas horas que nos robaron, que fue la novela anterior que se publicó, y ahora El aroma de los anhelos. Mónica, y la verdad es que eres una gran autora, todos tus libros son muy padres, no hombre, pues eres una gran investigadora porque te echas todo donde hay que investigar, tú lo investigas para que tu novela te vaya también llevando por acontecimientos del tiempo y vayas tú también creándote en tu mente cómo estaban en aquellos años, cómo era aquel ambiente, las calles, las casas, bueno, en fin, todos aquellos detalles. Y pues no me queda, Mónica, más que nos digas dónde podemos encontrar este libro, dónde podemos encontrarlo vía digital o vía pues libro, papel físico, en dónde podemos ser, y también dónde te podemos seguir en redes sociales para que la gente que estoy segura que ya se interesó en este libro lo busque y lo lea. Sí, encantada, Katia. Mira, realmente lo encuentran en todas las librerías. Está disponible en Sanborns, en Péndulo, en Gandhi, en Gonville. En todas las librerías lo pueden encontrar. Está en Amazon en todos los formatos, en Kindle, en Audible está próximamente también en formato audible, está en impreso, y en redes sociales me pueden encontrar en Facebook como monica.castellanos.autor, en Instagram como Mónica Castellanos Autor, y en Twitter como mcastellanos-60. Perfecto, pues Mónica, a mí no me queda más que agradecerte por estos minutos para Plano Informativo. Me hubiera encantado poder platicar más, pero pues bueno, sé que el tiempo es corto para platicar de estos temas, y de verdad yo te agradezco porque para mí fue un gusto y un honor poder platicar contigo. Mónica Castellanos, autora del libro El aroma de los anhelos. Al contrario, Katia, mil gracias por esta invitación. Yo estoy muy contenta de que me hayas recibido, y bueno, pues esperemos que mucha gente lo lea, lo comente, y seguimos aquí al pendiente. Muchísimas gracias, Mónica. Y pues bueno, también no me quiero ir sin antes hacerte la invitación. Ojalá que pronto te veamos por aquí, por San Luis Potosí, que nos visites en el estudio de Plano Informativo para que estemos aquí en vivo y en directo platicando también de próximos proyectos que puedas traer por aquí, Mónica. Estaré encantada, Katia, claro que sí.
Muchísimas gracias. Y pues bueno, yo no me voy sin antes recordarles que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, se suscriban a nuestro canal de YouTube y también busquen nuestra edición impresa. Nos vemos en la próxima.